Vamos a estudiar 1 Samuel capítulo 21 y vamos y nada es coincidencia, o sea, justo caemos en la parte donde David, de ser parte del ejército del rey Saúl, tener un lado a su lado, tener influencia. Es más, tenía una canción, le hacen una canción, ¿te acuerdas? Cuando mata a Goliat le hacen una canción, se vuelve la canción de moda en el reino. No solamente eso, sino se casa con la hija de Saúl, y Jonatán, el hijo de Saúl, es su mejor amigo. Pero de pronto sucede que David tiene que huir porque ya sabes, Saúl ya sabe que él ha sido desechado. Y esa palabra es muy fuerte, pero acuérdate que Saúl es desechado porque Saúl desecha primero a Dios y decide que Dios no es su rey. Y entonces lo que hace Dios es simplemente darle el deseo a Saúl de lo que él quiere, vivir sin rey. Y ya van varias veces que vemos en 1 Samuel donde Saúl promete no hacerle daño a David, y la siguiente vez que tiene un encuentro con él, le lanza la lanza y lo quiere clavar en la pared. Y lo que vimos la semana pasada es que Saúl manda matar a David, no tiene éxito, y hace un pacto David con Jonatán de no estar en una cena, en la cena de luna nueva, y depende de la reacción de Saúl es si David va a decidir huir y ser desterrado. Realmente él se destierra, él solo, para salvar su vida. Y al final lo que sucede es, si te das cuenta, y mira, capítulo 21, versículo 1 dice, vino David a Nob. ¿Y por qué va a Nob? Porque huye. Y en el versículo 41 del capítulo 20 dice que Jonatán y David lloran, el uno con el otro, pero dice esta frase, y David lloró más. ¿Por qué? Porque David sabía lo que estaba perdiendo. Esta palabra lloró más, es que estaba desconsolado. No había, o sea, ningún sol le iba a calentar. Completamente desconsolado, pero Dios en medio de eso le empieza a enseñar mucho más de lo que le había enseñado en el palacio. Le enseña Dios a David en el desierto y en las montañas y en las cuevas, lo que no iba a aprender en el palacio. Y a veces tú y yo tenemos que aprender en medio de la normalidad, cosas con Dios que no hubiéramos aprendido en una vida normal o todo como antes estaba. Y entonces versículo 1 dice, vino huyendo por supuesto David a Nob. Nob era una ciudad de sacerdotes, y entonces va al sacerdote Ahimelech. De hecho, Jesús en Marcos, y si tomas nota, Marcos 2:26, Jesús dice y pone este ejemplo que cuando David va al sacerdote y entra en la casa de Dios, entonces para Jesús esto que sucede, Jesús usa este versículo para hablar en contra de los religiosos de ese tiempo. Jesús, fíjate, Jesús de la misma manera que tú y yo estamos estudiando este pasaje, él se sabía este pasaje. O sea, de pronto me encanta cuando encuentras estas coincidencias, y puedes leer más adelante en tu casa Marcos 2:26 y ver que Jesús dice, sí, acuérdense cuando David en ese pasaje 1 Samuel capítulo 21 entra a la casa de Dios. Entonces, de alguna manera ahí está el tabernáculo. Acuérdate, ahí no está el arca, pero de pronto ahí está el tabernáculo, ahí son los sacrificios, ahí vamos a ver que están poniendo el pan de la proposición que vimos en el libro de Números y Levítico y Éxodo, en el tabernáculo. Y entonces David huye, y lo primero que hace es va al sacerdote Ahimelech. Y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Acuérdate, David era un capitán, era parte del gobierno de Saúl, Saúl era su suegro, y algo está pasando diferente, y Ahimelech se da cuenta. O sea,
Esto es diferente. ¿Cómo vienes tú solo? Y fíjate, de pronto vemos que David sale solo, está huyendo solo, ha dejado todo atrás, nadie está con él, y Ahimelech se da cuenta de esta verdad. Versículo 2, y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Y David en el versículo 2 lo que hace es que se avienta una super mentira. El rey no le había encomendado nada. Es más, la encomienda del rey es matar a David. Y David lo que hace es, al huir desconsolado, entra en pánico y empieza a hacer cosas que no deberían de hacer. Que posiblemente, si al finalizar este capítulo, si tú y yo estuviéramos frente a David, él estaría avergonzado de este capítulo. Como seguramente tú tienes algunas cosas en tu vida, o algunos capítulos y episodios en tu vida donde si estuviera escrito en un libro, es más, en el libro más vendido del universo, en vez de darte orgullo, te daría vergüenza. Y vemos estos hombres de la Biblia. O sea, por eso me encanta tanto la Biblia, porque David es un hombre, por un lado, conforme al corazón de Dios, porque sabe responder a Dios, pero el otro lado tan humano como tú y como yo, y nos logramos identificar con él. Y por eso los salmos que más suspiros nos sacan al leer en la Biblia son los salmos cuando David huye, entra en pánico, está desconsolado y está en el desierto, en medio de las montañas, siendo perseguido. Pero mira, vamos a ver lo que sucede. Pero fíjate, David la riega. Y David, como tú y yo, muchas veces la hemos regado. Por eso cuando te encuentres como entrando en pánico, y puede ser que en esta época en tu vida hayas tomado decisiones que sabes, no debí haber tomado esta decisión, sabes. Pero cuando entres en pánico, lo primero que tienes que hacer es recordar este capítulo y recapacitar. Y si has entrado en pánico y la has regado, como David, tenemos que tú y yo aprender de eso, porque tienes que saber que lo que sucede y cómo se desencadena la historia es en tragedia y no te va a gustar. O sea, cómo termina el asunto no está padre. Y a veces cuando entramos en pánico y tomamos decisiones carnales y no consultamos a Dios, vamos a ver que David no consulta a Dios hasta el capítulo 23. O sea, simplemente sale corriendo, tiene que tomar decisiones. Fíjate, va al sacerdote Ahimelech, pero no consulta a Dios. Y entonces, ¿a qué va? Fíjate a lo que va. Le echa esa mentira. O sea, el rey me dijo que nadie sepa que lo que me han encomendado y que nadie sepa que vine, como diciendo, y está inmiscuyendo a Ahimelech en la mentira, y al rato vas a ver el costo y la factura que se tiene que pagar, pero también vas a darte cuenta quién se hace responsable de eso. Versículo 3, ahora pues, ¿qué tienes a la mano? David sale huyendo sin nadie y sin nada. O sea, dame lo que sea, dame 5 panes, 5 panes. De pronto David, de ser brazo derecho del rey Saúl y yerno y mejor amigo del príncipe, sale y no tiene absolutamente nada, está solo y no tiene ni qué comer, está simplemente mendigando pan. Pero ojo, él sabe, él es el ungido de Dios. Y va y le dame 5 panes, o fíjate, o lo que tengas. Fíjate cómo cambia de un capítulo a otro la comodidad de David y cómo él está viviendo, pero él va a aprender mucho en medio de esa escasez. Va a aprender muchísimo a depender de Dios, sobre todo a consultar a Dios. Versículo 4. Y el sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres.
Acuérdate que los sacerdotes hacían este pan especial. Entrando al tabernáculo, del lado izquierdo tienes la lámpara del aceite, del lado derecho tienes la mesa de la proposición, así se llamaba, con los panes. Esos panes tenían que estar frescos. Son 12 panes, son 12 como panes de caja grandes, y simbolizaban cada pan una de las tribus de Israel. Y fíjate, Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y con eso lo que Dios está simbolizando es, cada una de las tribus es mi pueblo y yo soy su proveedor, simbolizando el maná que comieron en el desierto, pero sobre todo es eso, tiene que estar fresco. El pan que ya no estaba fresco no lo podían consumir. Y después la Biblia dice, y dice en Deuteronomio, y más adelante dice Jesús, cuando viene la tentación, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y lo que Dios tiene para nosotros es el pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, en la oración de Jesús, pero es fresco. Dios te quiere dar todos los días lo que tú necesitas. Acuérdate, tu cuerpo necesita alimento, tu alma necesita la palabra de Dios. Y entonces tienes esos panes, adelante tenías el altar de incienso que representan las oraciones, y de ahí tenías el velo y el lugar santísimo adelante. Entonces tienes el lugar santo y el lugar santísimo adelante. Y el sacerdote dice: no tengo pan que darte, y los panes que tengo son estos panes de la proposición, pan sagrado. Que solamente la tradición y la costumbre, no lo dice la Biblia, solamente era para los ministros y los sacerdotes. Nadie más podía comer estos panes. Y por eso Jesús usa ese ejemplo, porque en la costumbre de los levitas, solamente los levitas podían comer este pan, pero lo que Jesús le están acusando de violar costumbres y tradiciones. Es decir, ¿por qué sanas en el día de reposo? No deberías de sanar. Pero también cuando va caminando Jesús, y eso lo ves en Marcos 2:26, cuando va caminando Jesús con sus discípulos, ellos van recogiendo espigas porque tienen hambre y van comiendo esas espigas, y están acusando a sus discípulos de no lavarse las manos y comer y recoger, fíjate, recoger espigas para comer y para saciar el hambre en el día de reposo. Y Jesús les dice: ¿qué no han leído? O sea, ¿qué no se acuerdan de esa historia? Cómo David, cuando va con el sacerdote Ahimelech a la casa de Dios, le dio los panes sagrados y David los tomó y los comió. Y lo que Jesús hace con eso está diciendo: es más importante los hombres que las tradiciones. Es más importante amar a las personas que amar las normas, las reglas y las tradiciones. Es más importante, el mensaje de Jesús se resume en estos dos mandamientos: ama a Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces dices: sí había leído eso, pero no entendía esto. Ahí está la referencia, primera de Samuel, capítulo 21, a Jesús se hace referencia a eso. Y entonces le da los panes, versículo 5, y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer cuando yo salí. Ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje era profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Y así el sacerdote le dio el pan sagrado. Me encanta, subraya eso, le dio el pan sagrado. Este es un sacerdote que ama a las personas antes de las costumbres, antes de normas, antes de tradiciones, antes de religiosidades. Y entonces le da el pan sagrado, y lo que está haciendo Jesús es le está echando flores a Ahimelech, a su sacerdote en ese tiempo, en tiempos de primera de Samuel. Y entonces, fíjate lo que sucede: le dio el pan sagrado porque ahí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Y estaba ahí aquel día delante de Jehová
Entonces, los panes de la proposición, acuérdate, no solamente es panes de la proposición, sino también se llamaban los panes del rostro de Dios. Entonces, era parte como tener una cierta comunión con Dios cuando comías esos panes. Y entonces va este hombre que vemos aquí, que se detiene delante de Jehová, uno de los siervos de Saúl. Es la primera vez que lo vamos a escuchar, cuyo nombre es Doeg, edomita, siervo de Saúl. Y se llama Doeg y es edomita. Los edomitas en ese tiempo eran enemigos de Israel. Y yo digo, o sea, Saúl, ¿qué hace un edomita siendo uno de tus siervos? Y no solamente uno de tus siervos, sino siendo el principal de los pastores de Saúl, o sea, siendo el principal de los pastores. Y vamos a ver que este hombre, aunque pareciera religioso, pareciera espiritual, tiene apariencia de piedad, es un hombre que vamos a ver en el próximo capítulo, es un hombre violento. Entonces tienes aquí una lección muy importante. Tú puedes ver hombres y mujeres que parecieran que tienen apariencia de piedad, que pareciera que van delante de Dios y se detienen ahí, pero al final eso no quiere decir nada y puede ser que no teman a Dios. Como este hombre, Doeg, mucho aprendemos de él. Doeg edomita. Versículo 8, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? David no tiene nada que comer. Viene solo con el sacerdote y no tiene con qué defenderse. Y le dice, no tienes aquí, o sea, ya me diste lo que te pedía y no será que tengas a la mano lanza o espada. Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era premiante. O sea, mentira tras mentira tras mentira. Y David en medio de su pánico y en su ira ya no sabe ni qué decir. O sea, la orden del rey apremiante era maten a David. Y David entra en pánico. Y ve lo que hace el sacerdote, el versículo 9, y el sacerdote le respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elá. Entonces fíjate, el sacerdote le está recordando lo que David de pronto había olvidado. David, recuerda quién eres. O sea, ya se le había olvidado a este hombre que antes era joven, que él fue aquel que mató a ese gigante, que nadie quería enfrentar, y que Goliat por días, día y noche, estaba insultando el nombre de Dios, estaba insultando al pueblo, y de pronto este hombre con un corazón valiente, capacitado por Dios en el desierto, cuidando las ovejas, llega y con solamente una frase, acuérdate, él deja la armadura, Saúl le quiere dar la armadura y él dice, yo no estoy acostumbrado a esto, y con solamente una frase dice David, le dice a Goliat, tú vienes contra mí, contra espada y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y David, en medio de su pánico, se había olvidado de esas proezas que él había hecho antes y de quién era su Dios. David no necesitaba la espada. David necesitaba recordar quién era su Dios. Y el sacerdote le está recordando la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste sin espada y sin lanza en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo de atrás del afod. ¿Te acuerdas cuando vimos en el capítulo 17 donde toma la espada y la cabeza de Goliat David y guardan esta espada? Vemos otra vez esta espada aquí después de años. Y fíjate, si quieres tomarla, tómala, porque aquí está, porque aquí no hay otra, sino esta. Y David dijo, ninguna como ella, dámela. Y de pronto el sacerdote le da los panes de lo, o sea, tenía que recordar a David, tienes que tener comunión con Dios. En medio del pánico, tienes que regresar a tener comunión con Dios. Y imagina esto,
Ahimelech le lleva esta espada, o sea, se la pone en su mano. Y David, al mismo tiempo que está mintiendo y pecando contra Dios y está en pánico, Dios está poniendo en su mano un recordatorio de la fidelidad de Dios. ¿Nunca te ha pasado eso? O sea, por reaccionar y por tu pánico y lo sabes, o sea, sabes. Y de pronto en medio de eso, Dios te recuerda lo fiel que Él ha sido contigo en tu vida. Dice, dámela, así la espada y dámela. Y realmente el recordatorio no era la espada, sino era la historia de David y Goliat, que todo mundo la sabemos. Y tú y yo, cuando entremos en pánico, tú tienes que decir eso. Ninguna como ella. La espada de tu espíritu, tu palabra, dámela. Eso es lo que necesitas. Recordar. Versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue en medio de su pánico con 5 panes y con una espada y se fue a Aquis, rey de Gat. Otra vez sin consultar a Dios. Dios poniéndole señales, ¿no? Proverbios dice que la sabiduría clama. Y clama en los caminos y en las encrucijadas y en las alturas. Y Dios es como si estuviera David. ¡Ey! O sea, no, hey, David, acuérdate. Mi palabra, mis promesas, mi fidelidad y en su pánico. Y ¿nunca te ha pasado que vas manejando y te entra el pánico de que ya te perdiste y le metes más duro al acelerador? Para ver si sí estás perdido y te pierdes más. Y eso es lo que le está pasando aquí a David. Y David decide ir a Aquis, rey de Gat, rey de los filisteos. Y yo digo, o sea, traes la espada de Goliat y vas, que es filisteo, y a quien venciste, y quien todos saben esa historia, y con esa espada vas con los filisteos. ¿Qué haces, David? ¿Qué haces? Pánico. Cuidado. Versículo 11. Y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David? O sea, David, ¿ya te olvidaste quién eres? Y ellos tienen que decir, ¿no es este David? El rey de la tierra. Fíjate, los filisteos, que son los enemigos de Israel, saben que el rey no es Saúl, que el rey es David. El futuro rey es David. Ellos reconocen algo en David que David había olvidado. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Entonces de pronto ellos hasta sabían esta canción de moda que David había olvidado por su pánico. ¿Nunca te ha pasado eso? Y sus enemigos le recuerdan quién es David. David, tú eres David. ¿Te acuerdas lo que significa David? El amado. David, tú eres el amado de Dios. David, tú eres el futuro rey. David, tú tienes hasta una canción. Y o sea, no puedes tenerle pánico a Saúl porque Saúl a 1000, pero tú a 10,000. No se compara. Versículo 12, y David puso en su corazón estas palabras. Y por fin capta y entiende. Y tuvo gran temor. Porque ya está ahí, ya está encima el problema. Su pánico le llevó a un gran problema. Y entonces lo que él hace, mira, ayer lo platicábamos en la casa con mis hijos. Y se fingió el loco entre ellos. O sea, hizo un drama.
¿Alguna vez te ha pasado eso? Y todo empezando con, fíjate, todo empezando con una cosita, con una mentira y con un pánico y una cosa te lleva a otra cosa. Y, y escribía en las portadas de las puertas y se dejaba correr la saliva por su barba. Imagina este futuro rey de Israel, su barba fuerte, siendo un soldado, su suegro es el rey, había matado a Goliat y de pronto haciendo un drama, haciéndose el loco para salvar su vida. ¿Nunca, nunca has hecho un drama así en tu vida? Que dices, híjoles, la verdad sí o sea, sí. O sea, sí me acuerdo. Y qué pena. O sea, no se lo contaría ni a mis hijos. Yo tengo así, un drama una vez que hice en mi vida. Bueno, no uno, tengo dos. O sea, y digo, eso sí no lo saco de mi caja. O sea, eso es entre yo y Dios. Prefiero que nadie lo sepa. Dios sí lo sabe. Pero ¿te imaginas Dios viendo a su ungido, a su amado, haciendo ese drama? Como un papá viendo a su hijo, así un berrinche en el súper. Nunca tu hijo te ha hecho un berrinche así, y pataleando, y llorando, y escupiendo, y vomitando, o sea, así, y ves a este hombre así. Y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, dejaba correr la saliva por su barba. Tan gráfico. Ahora, David, vamos a Salmo 56, escribe un salmo. Y él sabe, o sea, esto está escrito, Salmo 56. Y es cuando entra en pánico. Y posiblemente tú en tu vida hoy, o sea, esta predicación hoy, miércoles, exactamente 10 de, 10 de junio del 2020, Dios te haya agarrado en medio de una situación donde entraste en pánico y posiblemente estés haciendo un drama. Y mira cómo actúa David, y mira cómo actúa Dios. Y fíjate, dice oración de confianza. Si tiene títulos tu Biblia, dice al músico principal sobre la paloma silenciosa. Ahora, David es todo menos una paloma silenciosa ahí, en paraje muy distante. Mictam de David cuando los filisteos le prendieron en Gat. Entonces los filisteos, él llega, él piensa que en Gat va a ser su refugio, va a ser su amparo, nadie lo va a conocer, nadie le va a hacer caso y ahí va a estar seguro. Y en Salmo 56 dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Él se da cuenta, o sea, aquí ya valí. Me oprime combatiéndome cada día. Eso es lo que está pasando por su corazón. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, ¿has tenido un día así? En el día que tengo pánico, en el día que temo, ¿qué tienes que hacer? Mira, tienes que caminar esto con David. Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. Señor, dame tu palabra, dame tu espada. Ayúdame a recordar. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? David, no tenías que tener la espada de Goliat. Tenías que tener lo que tenías cuando eras un joven. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y sabes que eso tú y yo tenemos hoy. Tenemos el nombre de Jehová de los ejércitos. Su nombre es Jesús. Y Él está con nosotros. Versículo 5, todos los días ellos pervierten mi causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quien acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba el furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado, y van a ser una tras otra, de un lugar a otro. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, eso es en tu botella. Tienes que saber eso así, aún cuando David está haciendo drama y está huyendo y está desconsolado y no sabe qué hacer y entra en pánico, se voltea con Dios y dice, Dios, estas lágrimas que son verdaderas, ponlas en tu botella.
¿No están ellas en tu libro? Fíjate, Dios tiene un libro donde al caminar contigo en tu vida va anotando cada una de tus aflicciones, de tus heridas, de tus dolores, de tus pánicos. Y sí, hay cosas, ¿no? Como David que dices, Señor, esa la puedes borrar de tu libro. Pero fíjate, Él no borra nada porque cuando Él responde con misericordia, aun cuando estamos haciendo drama, aún, o sea, a mí me ha pasado eso. Y a veces como cristianos decimos, no, que quisiéramos, o sea, actuar de la mejor manera siempre, pero sabes que no se puede, no se puede. Por eso necesitamos a Jesús. Y Dios, aunque hagamos drama, Él está con nosotros. Y entonces cuando hacemos drama y Él es misericordioso, y cuando hacemos drama y, y, ponemos nuestra confianza en Él y Él responde, entonces Él se glorifica más en nuestra vida, se ve más hermoso. Y dice, o sea, gracias Señor, gracias. Como cuando tu hijo hace drama y ya, dice, ven, ya. Las dos nalgadas se compone y lo abrazas después. Y su amor es así, del Señor. Versículo 9. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado. Fíjate cómo cambia, o sea, de angustia, de temor. No, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y fíjate, de pánico, algo pasa aquí, en medio de su drama, que de pánico pasa adoración. Esto tiene David que no tiene Saúl. David sabe rectificar su camino, Saúl no, Saúl sigue haciendo drama. Y lo vamos a ver en el próximo capítulo. O sea, todo el drama que hace Saúl. Versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte. Entonces, fíjate, aun cuando David hace este berrinche y este drama y peca, Dios lo libra de la muerte. Como si Dios hubiera dicho, mira, David, ya hiciste un drama, ya te metiste en este hoyo, sigue haciendo tu drama, yo te voy a sacar del hoyo. Este es nuestro Dios, este es nuestro Dios. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Entonces resbala pero no cae David, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. También me fascina, me fascina. Vamos a regresar a Primera de Samuel. Y digo, gracias Señor porque este hombre hacía este drama y ya no me siento tan mal. Y veo como tú eres de tierno y de bondadoso y de misericordioso. Y entonces, versículo 14, Primera de Samuel 21, versículo 14. Entonces, él pone en peligro su vida al ir a Aquis, pero pone más en peligro su vida cuando se hace el loco y el tonto. Y Dios lo salva de eso. Demasiada misericordia puedes encontrar en este pasaje. Y entonces fíjate lo que sucede en el versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de la puerta, dejaba correr la saliva por su barba y dijo a Aquis, a sus siervos, he aquí, veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que haya traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Y yéndose luego David de ahí, fíjate, Dios lo salvó de esa, Dios lo sacó del hoyo, huyó y va a la cueva de Adulam. Y vamos a ver la próxima semana que Adulam significa refugio. Y Dios lo sacó del problema en el que David se metió. ¿Nunca ha hecho Dios eso contigo? Que te metes en un problema y Dios te saca del problema y lo que tienes que llevar a hacer
O sea, David tenía que aprender esa. David, no lo vuelvas a repetir, no vuelvas a poner tu vida en peligro, tienes que consultar a Dios en todo. Y vamos a terminar en Salmo 34. Salmo 34. Y lo que vamos a ver más adelante en la vida de David es todos estos salmos que él escribe. Entonces, siempre que leas salmos, lee el título, porque fíjate, Salmo 34 dice la protección divina. Y yo así le pondría aquí al lado en mi Biblia, aunque me meta en el hoyo, Dios me protege y me saca. Ese es Dios. Ahora no lo estés haciendo a propósito ni seguido, pero tienes que saber eso, que aun cuando la riegues como David, Dios te protege y te salva. Y fíjate, dice la protección divina, salvo de David cuando mudó su semblante de Abimelech. Y él lo echó y se fue. Esto es lo que sucede. Lo que sucede ahí es que en medio del drama que está haciendo David, Dios en medio del drama lo salva. No por ser, o sea, David, sino por ser Dios. Dios hace estas cosas por amor de su nombre. Y entonces versículo 1 de Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza está de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aún haciendo drama, aún haciéndose loco, aún con baba en su barba. David dice, ¿sabes qué? Me di cuenta, busqué a Jehová, él me oyó, me libró de todos mis temores. Como Dios diciendo, mira, sigue con tu drama, yo te voy a sacar de aquí. Ahora mira versículo 19 de este salmo. Dice, muchas son las aflicciones del justo. Y sí que David tiene, o sea, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas, le librará Jehová. Entonces, hay mucho por lo que apanicarse en estos tiempos y en estos días. Pero no era diferente al tiempo de David. Y ya sabes qué hacer. Una de las cosas que tienes que hacer en este tiempo es la palabra. Dámela. O sea, esa es la buena. Dámela ahora. Dámela. Señor, dame tu palabra. Y otra cosa, no olvides quién eres. No olvides quién eres. O sea, los enemigos de Israel le tienen que recordar a David. Eres David. Eres el amado. Eres el rey de la tierra. Eres aquel que venciste a Goliat. Eres aquel que tenías una canción. Saúl a sus miles, tú a los 10,000. No te olvides. Y tú no te olvides. No te olvides que eres hijo de Dios. No te olvides que eres su amado. No te olvides que Él ha derramado su espíritu en ti y su amor por medio del espíritu que Él te ha dado. No te olvides que la información relevante a tu vida, así como para David, no es la que venía del palacio diciendo Saúl te quiere matar, Saúl te quiere, sino la información relevante en la vida de David eran las promesas que Dios le había dado. Esa era la información. Entonces, no sabemos cuánto tiempo va a pasar más, no sabemos cuántas noticias más llenas de temor y de pánico haya, pero lo que sí tenemos es esto, seguro. Y saber, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y yo he visto eso en las últimas semanas. Sí, muchos enfermos, pero sí muchísimos recuperados. Y fíjate, toda la experiencia de todos los que se han recuperado, todos. Y te voy a decir esto, no solamente creyentes, no solamente de Semilla, sino no creyentes. O sea, el testimonio de ellos es, tengo que cambiar mis prioridades, tengo que ver, o sea, me ha cambiado la manera de ver el mundo, necesito enfocar mi vida y todos necesito alzar mis ojos a Dios.
O sea, no hay uno que no. Y yo digo, no, eso orábamos aquí en Semilla. Señor, que todos los jarochos te empiecen a considerar. Y de pronto así, tocan la campana, victoria de salud, pero en medio de eso, o sea, no solamente tocan la campana y se sacude y hace ruido, sino adentro. Algo está resonando y algo se está sacudiendo. Y salen, y tú tienes que estar listo, así cuando te chateen, ya salí, ya toqué la campana, ya, ok, lo que necesitas es la espada, no de Goliat, la espada del Espíritu. Y así, que Dios te use ahí donde estás. Y piensa en eso, piensa en eso. Hemos tenido victorias y nunca te olvides que tú y yo como cristianos peleamos esta batalla del lado de la victoria. Ya. Nunca te olvides de quién eres, nunca te olvides que Jesús ya demostró sus intenciones en la cruz por ti. Nunca te olvides, nunca te olvides lo que Él ha hecho contigo. Nunca te olvides de eso. Cuando entra el pánico, o sea, mi pastor dice que cuando entra en tu vida el pánico es como si un cristiano se vuelve ateo por un momento. Y yo digo, sí, o sea, sí, te ha pasado, no te hagas, me ha pasado a mí. Y se te sale el corazón y no sabes qué pensar ni qué reaccionar, pero sabes que se vale. Y aún cuando te entre el pánico, Dios te va a sacar de ahí. Aún el drama que estés haciendo y que después digas, ¿eso lo puedes quitar de tu libro? Eso es. Y Dios dice, no, aquí lo vamos a dejar porque yo te saqué de ahí y fíjate, gloria para Él, gloria para Él. Vamos a orar. Vamos a orar por ti que estás en la casa. Vamos a orar por ti que estás saliendo a trabajar. Vamos a orar por ti que de pronto tu corazón se llena de pánico. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú sabes qué es lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos. Y Señor, qué oportunidad de aprender estas cosas para David, de que cuando entras en pánico y pecas, hay consecuencias. Y Dios lo sacó del hoyo, pero vino una consecuencia en el siguiente capítulo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero aún la consecuencia era misericordia para él, ser un mejor rey y nunca olvidar que tus actos tienen consecuencias. Y gracias, Señor, porque es demasiada misericordia caminar contigo en todo esto que estamos viviendo. Y la vida de pronto se ha vuelto para muchos insoportable. Pero contigo, Señor, contigo es más fácil. Porque tu Hijo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y entonces, Señor, vamos a tu Hijo Jesús, echamos todas nuestras cargas delante de Él, nos ponemos a su lado y caminamos. Señor, tú sabes lo que hemos vivido, nuestras lágrimas están en tu botella, hasta nuestros dramas están en tu libro. Pero Señor, gracias porque tú siempre estás con nosotros y aún en medio de eso nos sacas del hoyo. Te bendecimos, Señor. Y que cuando nos demos cuenta que el pánico ataca nuestro corazón decida alabarte a ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.